¿Qué tal, chicos? Nuevamente aquí en el grupo Ciencias, donde están los mejores. Los saluda el profesor Arellano y estamos a cargo del curso de habilidad verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de antónimos, ¿sí? Veamos este tema a partir de algunos ejemplos. Decimos, por ejemplo, que el antónimo de draconiano es lene, por ejemplo, o decimos que el antónimo de embeleso es aversión. Veamos por qué. Y luego arribaremos a la teoría de cuándo dos palabras son antónimas y también, por supuesto, qué clases de antónimos se pueden presentar en un ejercicio de examen de admisión. ¿Ya? Tenemos entonces el ejemplo de draconiano y lene como antónimos. Si nosotros, por ejemplo, decimos esas leyes draconianas castigan con pena de muerte al menor delito, entonces vamos a considerar que draconiano significa excesivamente severo. Entonces, como draconiano significa excesivamente severo, ¿cómo así entra en relación de antonimia con lene? Porque lene significa blando en el trato o en el castigo. Entonces, si ser draconiano significa ser excesivamente severo en el castigo y lene significa blando en el trato o en el castigo, entonces diremos que son antónimos porque tienen significados diferentes u opuestos. ¿Qué diríamos? Exactamente diríamos opuestos, ¿sí o no, chicos? Bien, lo mismo ocurre para embeleso y aversión. Si digo, por ejemplo, este hermoso paisaje me suscita embeleso. Entonces voy a pensar que como es un paisaje hermoso, entonces a mí ese paisaje me maravilla o me encanta. Entonces, embeleso lo voy a entender como la sensación de agrado o la sensación de tener un gusto o una preferencia por algo que me encanta, que me gusta. Pero aversión significa rechazo. Aversión significa rechazo. Entonces, si el paisaje es hermoso, lo contrario de ese paisaje para que me cause alguna aversión sería pues que es un paisaje horrible o un paisaje espantoso. Entonces, de ahí que nos damos cuenta que embeleso es antónimo de aversión también porque tiene significados opuestos. Veamos cómo se ha formado la palabra antónimos, ¿no? Entonces vamos con la etimología. La palabra antónimo se ha formado de dos voces: anti, que significa contra, y ónoma, que significa nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que etimológicamente antónimo significa con nombres contrarios. Cuando se habla de nombre, realmente a lo que se está haciendo referencia no es a cómo te llamas tú o cómo me llamo, sino se está haciendo referencia a los conceptos, ¿no? Entonces, al decir anti, contra y ónoma nombre, se está refiriendo a conceptos contrarios, ¿ya? Precisamente eso tenemos en la definición. La definición de antónimos es la siguiente: antónimos son palabras cuyos significados son conceptos o contrarios. Pasemos a revisar las características de los antónimos. De acuerdo con lo que hemos visto aquí en el ejemplo, entonces, diremos que los antónimos especifican relaciones de incompatibilidad entre ambos. Es decir, ser draconiano es incompatible o contrario a ser lene. Tener la sensación de embeleso es contrario o incompatible a la sensación de aversión sobre algo o alguien. ¿Qué otra característica tiene la antonimia? La antonimia, para que dos palabras sean antónimas, deben fundarse en el mismo campo semántico o en el mismo ámbito de referencia. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que draconiano y lene son antónimos no solamente porque tienen significados contrarios, no solamente porque originan una incompatibilidad de proposiciones si es que la utilizamos en oraciones, sino que además draconiano y lene son antónimos en la medida que los dos van a calificar
Los dos van a calificar a actitudes o comportamientos humanos. Ese es el campo semántico o el ámbito de referencia al que pertenecen los dos. Draconiano y lene son antónimos no solo por su significación, sino porque además pertenecen al mismo campo semántico o al mismo ámbito de referencia. Ambos están referidos a comportamientos humanos, ¿sí? ¿Por qué embeleso y aversión son antónimos? No solamente por la significación opuesta, sino porque ambos pertenecen a la sensación o a la impresión que tiene una persona respecto a algo o a alguien. O sea, deben compartir el mismo campo semántico, ¿correcto? Si decimos, por ejemplo, que gélido es antónimo de tórrido, no solamente son antónimos por la significación opuesta, gélido muy frío, tórrido muy caliente, sino porque además ambos comparten el mismo campo semántico, es decir, temperaturas. Tercera característica de la antonimia. Origina la contradicción o negación de proposiciones, como decía hace rato. Si digo, por ejemplo, este paisaje me embelesa, ¿correcto? Este paisaje me embelesa es porque este paisaje me gusta, me agrada. Entonces yo podría decir así. No puedo describir el embeleso que me causa este paisaje, o sea, el agrado o arrobamiento, gusto que me causa este paisaje. Lo contrario, la proposición contraria sería, no puedo describir la aversión que me causa este paisaje, o sea, el rechazo, el disgusto que me causa ese paisaje. Entonces, el uso de antónimos en proposiciones origina contradicción o negación entre ellas. Y aquí hay algo que también debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar los antónimos. Los antónimos, 1, no solamente deben ser de significación opuesta. 2, no solamente deben tener como referencia el mismo campo semántico, sino que a su vez deben pertenecer a la misma categoría gramatical para que se pueda reemplazar en las oraciones. Entonces sucede que un sustantivo será antónimo de otro sustantivo, un verboide sinónimo de otro verboide, antónimo de otro verboide, un adjetivo antónimo de otro adjetivo y un adverbio antónimo de otro adverbio. Ya elementos conceptuales básicos para continuar trabajando con el tema de la antonimia. Ahora que conocemos los conceptos y las características de los antónimos, debemos también identificar y reconocer que los antónimos tienen clases, y estas clases o estas precisiones sobre los antónimos es lo que muchas veces me permite marcar con mayor exactitud o precisión alguna respuesta en las preguntas de los exámenes de admisión. Lo que sucede es que muchas veces nos ha llamado la atención el hecho de que me piden el antónimo de una palabra, puede ser según el contexto o no, y lo que sucede es que cuando revisamos las alternativas nos damos cuenta que hay más de un antónimo para esa palabra. Bueno, ¿cómo saber cuál marcar? De repente, quien ha elaborado la pregunta ha tenido en consideración las clases de antonimia que se pueden suscitar en ese ejercicio. Entonces vamos a revisar las clases de antónimos, ¿correcto? Los antónimos pueden ser, fíjense, antónimos morfológicos. B, pueden ser antónimos lexicales. Y, vamos por acá, por favor, vamos por acá. Pueden ser antónimos contextuales, ¿correcto? Veamos de qué se tratan cada uno de ellos. Los antónimos morfológicos son aquellos que se forman simplemente por el añadido o la modificación de un prefijo que forma parte de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, miren, ve, acá dice garboso. O sea, elegante o gallardo. Me encanta el garboso andar de esa dama. Me encanta su garbosa presencia de ese caballero. Entonces, garboso es elegante. ¿Qué tal si es que utilizo un prefijo, ya utilizo un prefijo para poder mostrar un antónimo de la palabra garboso? Mire, a la palabra garbado le voy a agregar un prefijo. Aquí está, aquí es el prefijo. Des. El prefijo des significa extracción, o es la acción de quitar,
o que no tiene o que carece. Entonces, si el garboso tiene elegancia, el desgarbado carece de ello, o sea, carece de elegancia. Entonces, me llama la atención su garboso andar, connotación positiva. Me llama la atención su desgarbado andar, connotación negativa. Es un hombre de vestimenta garbosa, connotación positiva. Es un hombre de vestimenta desgarbada, connotación negativa. Démonos cuenta entonces cómo a partir del uso de este prefijo, entonces nosotros formamos o construimos un antónimo para un término. Acá tenemos dos palabritas, poner y poner. Vamos a utilizar prefijos que son opuestos en su significación. Por ejemplo, para esta palabrita la voy a formar con el ante. Anteponer, o sea, ponerlo antes. Y aquí voy a poner un prefijo que indique que lo que voy a poner, lo voy a poner después. Y nosotros sabemos que antes y después son antónimos. Entonces, escribo aquí, por ejemplo, el prefijo pos, poner. Si anteponer significa ponerlo antes, posponer significa ponerlo después. Entonces, utilizando prefijos, vale decir, añadiendo un prefijo o modificando los prefijos, puedo formar antónimos. A eso se denomina antónimos morfológicos. Pero también encontramos los antónimos lexicales. Los antónimos lexicales pueden subdividirse en antónimos contradictorios o excluyentes, antónimos contrarios o degradación y antónimos conversos o recíprocos. Expliquemos de qué se trata cada uno de ellos con su ejemplo, ¿ya? Los antónimos contradictorios o excluyentes son aquellos antónimos que expresan absoluta polaridad, o sea, oposición total, oposición absoluta. O está en una condición, o está en una condición, o está en la otra. O está en una condición o está en la otra, pero no puede haber entre estos antónimos alguna condición intermedia. Por ejemplo, o es perfecto o es defectuoso. Lo perfecto no puede ser defectuoso, lo defectuoso no puede ser perfecto. Por eso que se le llaman excluyentes. O es uno o es el otro. O es mortal o es inmortal. No puede haber un término medio. Por eso se le llaman excluyentes, porque o es uno o es el otro, ¿sí? A esto se le llaman antónimos contradictorios o excluyentes. Pero también tenemos los antónimos contrarios o degradación. Esos antónimos contrarios o degradación sí nos presentan algunos términos de relativa o de parcial oposición respecto a otros. Fíjense, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de helado? Ardiente, ¿correcto? ¿Cuál es el antónimo de helado? Ardiente. Sí, está bien. Pero entre helado y ardiente hay niveles de gradación, hay niveles de intensidad. Por ejemplo, si yo hablo de una temperatura media, a la temperatura media le voy a llamar temperatura templada, ¿correcto? Pero si esa temperatura sube, entonces voy a decir que ya la temperatura es caliente, ¿correcto? Si es que es muy caliente, entonces ya voy a decir que esa temperatura es tórrida. Y si es muy, pero muy caliente, entonces ya voy a decir que esa temperatura es ardiente o abrasadora. Entonces, ¿te das cuenta? Hay grados de intensidad. Y hacia abajo lo mismo. Hacia abajo lo mismo. Si no está templado, sino la temperatura baja, entonces voy a decir que es frío. Pero si la temperatura ya es muy frío, voy a decir que es gélido. Y si todavía la frialdad es mucho mayor, entonces voy a decir que es helado. De tal manera que el antónimo de helado puede ser ardiente, como también el antónimo de helado podría ser caliente, como el antónimo de helado podría ser tórrido, ¿no es cierto? Entonces hay grados de intensidad entre ellos. Lo mismo aquí, mira, ve, pésimo significa muy malo y óptimo significa muy bueno. Pero entre pésimo y óptimo está, por ejemplo, pésimo, malo,
regular, bueno y óptimo, que significa muy bueno. Entonces hay grados de intensidad entre ellos, de tal manera que el antónimo de pésimo es bueno, no necesariamente muy bueno, pero también podría ser óptimo, que significa bueno. Entonces, a diferencia de los antónimos contradictorios o excluyentes, que no admiten ningún nivel de gradación o de intensidad, o es uno o es el otro, en este caso el antónimo de helado podría ser ardiente, como también podría ser caliente, o como también podría ser tórrido, ¿verdad? El antónimo de pésimo podría ser bueno, o también podría ser óptimo. Entonces, admite más de un concepto opuesto para algún término o palabra, admite más de un antónimo, ¿no? Y esto tiene que ver ya con su nivel de gradación. A eso se le llaman antónimos contrarios o de gradación. Si es que en un ejercicio, escúchame por favor, si es que en un ejercicio de antonimia lexical te pidiesen el antónimo de una palabra, ¿sí? Y tú te das cuenta que esos antónimos son contrarios o de gradación, entonces la alternativa que debes preferir marcar debe ser la alternativa que contenga el antónimo más opuesto, ¿correcto? Vas a marcar la alternativa que contenga la palabra con un concepto más opuesto al de la pregunta o al de la premisa. Acuérdate de eso. En caso de que exista más de un antónimo en las alternativas, ¿ya? Se prefiere el antónimo más opuesto. ¿Cuál es el antónimo? ¿Cuál es el antónimo de pésimo? Bueno, entonces la alternativa A dice bueno. Pero el antónimo de pésimo también es óptimo, y en la alternativa B dice óptimo. Si te acabo de decir que debes marcar el más opuesto, ¿cuál es el más opuesto para pésimo? A, bueno, o B, óptimo. ¿Qué marcarías? Seguramente me está diciendo la alternativa B, óptimo, porque pésimo es muy malo y óptimo es muy bueno. También existen, dentro de los antónimos lexicales, existen los antónimos conversos o recíprocos. En los antónimos conversos o recíprocos, nosotros vamos a encontrar una oposición incluyente o complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Que para que exista un concepto, tiene que existir necesariamente el otro. Por ejemplo, el antónimo de marido, esposa. ¿Te das cuenta? Si existe un marido, es porque existe una esposa. O sea, un concepto está incluido en el otro. Para que exista un amo, tiene que existir un lacayo, que es su sirviente. Si existe un lacayo, ese lacayo es el sirviente de alguien, ese alguien es el amo. Por eso que le llamamos antónimos conversos o recíprocos, puesto que el concepto de uno implica necesariamente la existencia del otro, ¿sí? Habíamos dicho, dentro de la clasificación, que tenemos antónimos morfológicos, B, antónimos lexicales, pero también antónimos contextuales. Y atención aquí, porque este tipo de antónimos es el que cada vez más se va preguntando en los exámenes de admisión de distintas universidades. ¿Cuáles son los antónimos contextuales? Los antónimos contextuales son esas palabras que al reemplazar a otra en un determinado contexto oracional, hace que esa oración o esa proposición cambie inmediatamente su sentido por un mensaje contrario. Por ejemplo, tenemos aquí lo siguiente. Dice, hemos heredado estas tierras baldías, pero alguna vez la labraremos. Fíjense, hemos heredado estas tierras baldías, pero alguna vez la labraremos. Antónimo de baldío, fértil, antónimo, productivo también. ¿Qué más? ¿Será culto su antónimo también? Antónimo de baldío, ¿será prolífico, que significa productivo o útil? Antónimo de baldío, ¿será inagotable? Bueno, el antónimo de baldío será inagotable si es que baldío significa agotable. Si baldío significa que se puede agotar, entonces su antónimo será inagotable. Si analizamos la oración, observamos lo siguiente. Hemos heredado estas tierras baldías,
Baldío está calificando a la tierra, pero fíjense lo que dice la siguiente parte. Pero alguna vez la labraremos. Si dice alguna vez la labraremos, ¿qué quiere decir? Que esas tierras no están labradas. Por eso que se le está llamando tierras baldías. Entonces, ¿qué significa baldío en esta oración? ¿Que es infértil o que no ha sido labrado? Fíjate, dice, alguna vez la labraremos. Si alguna vez la labraremos, entonces estas tierras no han sido labradas. En consecuencia, lo que significa baldío en la oración, es que no ha sido labrado, en este caso la tierra, no ha sido labrada, una tierra que no ha sido preparada, una tierra que no ha sido removida para el cultivo. O sea, ni siquiera ha sido removida, entonces menos ha sido cultivado. Date cuenta de lo siguiente, fíjate en el análisis, cuando nosotros vamos a identificar un antónimo contextual, primero lo que debemos hacer es identificar el sentido que tiene la palabra sobre la cual le vamos a buscar un antónimo. ¿Correcto? Ese es el procedimiento. No es correcto que lea la oración, que no identifique el sentido de la palabra, que es la pregunta en mi ejercicio, y que me vaya a las alternativas. Eso no es lo correcto. Lo primero que hay que hacer es identificar qué sentido tiene esa palabra. Y lo que acabamos de descubrir es que baldío aquí se refiere a las tierras que no han sido cultivadas. El antónimo, fértil, bueno, si la tierra es fértil, la tierra tenía que haber sido cultivada, ¿correcto? Tendría que haber sido labrada, cultivada para saber que es fértil. Esta tierra simplemente no ha sido labrada, yo no sé si será o no será fértil. Alternativa B, productivas, bueno, lo mismo. ¿Cómo saber si eso no es productiva cuando ni siquiera ha sido labrada? Y si no ha sido labrada, tampoco ha sido cultivada. Alternativa C, cultas. No, profe, no puede ser cultas porque como las tierras van a tener tanto conocimiento. Es que culto no solamente hace referencia a aquel que tiene erudición, cultura, sabiduría. Culto también significa cultivado. Y, acuérdate, estas tierras no han sido labradas, por tanto, ni siquiera cultivadas. Pero si esas tierras son cultas, es porque han sido cultivadas. Y para que hayan sido cultivadas, tienen que haber sido antes labradas. La respuesta entonces es la alternativa C. Analizamos estas dos, tierras prolíficas, o sea, productivas. ¿Cómo saber si son productivas si ni siquiera han sido labradas? Tierras inagotables, baldío no significa aquí que se puede agotar, significa que no ha sido cultivado, entonces preferimos marcar culto porque las tierras cultas son tierras cultivadas. Y si son cultivadas, tienen necesariamente que haber sido labradas. ¿Sí? ¿Listos? Y de esta manera, y con este ejemplito, podemos diferenciar a los antónimos contextuales. Acuérdate que primero hay que identificar el sentido que tiene la palabra en el contexto, a los antónimos lexicales, los cuales se dividen en contradictorios o excluyentes, contrarios o de gradación, y conversos o recíprocos, ahí está el concepto y los ejemplos, y antónimos morfológicos, aquellos que se forman con la inserción o la modificación de prefijos. ¿Sí?